Este ejercicio pertenece a la unidad 2 y utilizaremos técnicas numéricas. Dice, el reactor discontinuo, en un reactor discontinuo batch, se planifica la conversión de A en B. La reacción se efectúa en fase líquida y la estequiometría de la reacción es la siguiente, es decir, A se transforma en B. Su relación estequiométrica es 1 a 1. La velocidad de reacción es la indicada en la tabla adjunta. Calcule el tiempo que debe reaccionar una carga de reactivo A para que la concentración descienda desde 1.3 moles por litro a 0.3 moles por litro. Y vemos aquí la tabla, ¿ve? Donde tenemos aquí los valores de concentración versus los valores de velocidad de reacción. Como vemos, los valores de concentración están en orden matemáticamente ascendente, pero debes tener en cuenta que el fenómeno va en dirección contraria, es decir, la concentración comienza en 1.3 hasta 0.3. Ojo con eso, por eso será importante por la dirección de integración. Recuerda, cuando tú integras en dirección contraria, pues el resultado es numéricamente igual, pero con signo contrario. Si nosotros graficamos esos datos, vemos aquí, ¿ve? Que nuestra concentración inicial comenzaría en este punto y la cinética se movería hacia la izquierda, aunque matemáticamente los valores pues están graficados aquí porque esto es un gráfico, un gráfico pues matemáticamente iría en el orden contrario, pero ojo, para que tener en cuenta eso. Entonces, como nos están pidiendo primero, entonces nos están pidiendo el tiempo de reacción, pues tenemos aquí que la ecuación de diseño de reactor batch. Haciendo un balance de materia sería, recuerde que el balance de materia es un cuadro para hacerlo de manera más esquemática: especie, inicialmente, el cambio o reacción y después. Entonces las especies pues A y B, las moles iniciales, hay un número de moles iniciales de A y N sub B0 que es igual a 0 porque antes de la reacción pues no hay nada de producto. Entonces en el momento de la reacción pues reacciona el número de moles multiplicado por la conversión. Recuerde que este negativo viene porque es un reactivo, esto es velocidad de desaparición. Y por cada mol de A que reaccione se forma la misma cantidad de moles de B, o sea el número de moles es igual, pero con signo contrario porque es un producto. Entonces al final el número de moles de A en cualquier momento es que el número de moles de A multiplicado por 1 menos X, que esto es pues ya después de haber sacado factor común, porque sería N sub A0 menos N sub A0 por X. Sacando factor común N sub A pues nos queda esta expresión. Y N sub B sería igual a N sub B0, que pues sería 0 más N sub A0 por X, porque es la cantidad de moles de B que se forma. Entonces tenemos aquí las ecuaciones de balance de materia y vemos que entonces si nosotros tomamos pues la ecuación de balance, digamos la ecuación de balance de diseño pues está en términos de moles, pero nosotros tenemos, recuerda que nuestros valores están en concentración. Entonces vamos a tener que, pues si nosotros tomamos y hacemos que, una derivada, ¿verdad? Pues tenemos la ecuación de diseño e introducimos N sub A, ¿verdad? Si derivamos nos queda esto. ¿Esto para qué es? Para pasar o hacer un cambio de variable. Simplemente es la misma ecuación de diseño, pero ahora lo tenemos en términos de conversión. Si nosotros despejamos tiempo, es decir, separamos variables, es decir, todo lo que sea tiempo lo dejamos a un lado y todo lo que sea pues conversión y velocidad de reacción de otro, pues nos queda esta ecuación que nos da el tiempo de reacción en este tipo de reactores. Entonces, si como una condición de los reactores batch es que el volumen es constante, esta B la podemos sacar y pasaríamos ya a concentración, ¿verdad? Recuerda, la concentración es igual al número de moles sobre el volumen. Pues digamos que relación, recuerda que hay una relación entre la concentración y la conversión y es también válido en este tipo de reactores. Si nosotros derivamos esta ecuación, ¿para qué? Porque nosotros no tenemos conversión en los datos, tenemos concentración. Entonces lo que tenemos que hacer es que nuestra ecuación para el cálculo del tiempo esté en términos de concentración. Entonces la ecuación aquí de balance de materia relaciona la concentración con la conversión.
Si nosotros tomamos esta ecuación, que la sacamos del balance de materia, recuerda eso, que es esta misma ecuación, pero dividida entre el volumen. Para pasar la concentración, como el volumen es una constante, pues no vamos a tener mayor cambio en la expresión. Derivamos esta expresión, recuerda, derivamos con respecto a la conversión y nos da que podemos reemplazar el diferencial de conversión por esta diferencial dividido entre el valor negativo de la concentración inicial. Haciendo este cambio de unidades, pues simplemente este cambio de variables, pues nos tenemos que nuestra ecuación de tiempo nos vamos a pasar aquí a una ecuación que es función de qué, de las concentraciones y de la velocidad de reacción. ¿Ve? Entonces, en vez de tener aquí ya, por ejemplo, límites entre 0 y x, vamos a tener límites entre concentración inicial y concentración final, que son datos que ya tenemos del ejercicio. Entonces, vamos a hacer la integración, pero como no tenemos un modelo analítico de la velocidad, tenemos solo los datos, pues vamos a hacer una integración numérica. Para integrar numéricamente utilizaremos la fórmula del trapecio, porque es la más fácil, pero podríamos utilizar otras también como Simpson. Entonces, B menos A son los límites, 2n, donde n es el número de intervalos, no de datos. Ojo con eso. Entonces, nuestra función a integrar es el inverso de la velocidad, no es la velocidad, es el inverso. Y ahí B son los datos de concentración inicial y final. Entonces, el ejercicio nos dice que la concentración inicial es de 1.3 y la final es 0.3. Entonces tenemos ahí, ¿ve? Listamos los datos, ¿ve? Haciendo n es el número de datos, pero n mayúscula, que es el número de intervalos, es igual a n menos 1. Y tenemos 11 datos y 10 intervalos, que es el valor que va en la ecuación. Entonces, si matemáticamente, pues ahora sí lo pusimos en la misma dirección. O sea, tenemos ahí que la concentración va de 1.3 hasta 0.3. Entonces, simplificamos, reemplazando y simplificando aquí en la ecuación. Entonces tenemos que el tiempo es igual a la concentración inicial, integración entre concentración inicial y final del inverso de la velocidad. Eso es igual a ¿qué? A la diferencia B menos A, es decir, límite superior menos límite interior sobre 2 por el número de ¿qué? De intervalos. Multiplicado por ¿qué? El inverso de la velocidad inicial y final, es decir, los datos que están en los extremos, más 2 veces la sumatoria de los datos internos. Poniendo todos los datos ahí sería 0.3 menos 1.3 y 2 por 10 son los de intervalos. 11 datos, 10 intervalos. Y tenemos, este es el dato, el inverso del dato de velocidad inicial y el inverso del dato de velocidad final. Más 2 veces la sumatoria de los inversos de todos los datos internos. Ojo, primero resuelva lo que está dentro del paréntesis, luego multiplícalo por 2 y después sí haga esa suma. Entonces, haciendo eso sería, lo que está fuera del paréntesis sería 1 sobre 20, ¿verdad? Negativo. Y estos serían los valores de las sumas de los datos externos, más, esto sería aquí, pues simplemente los datos externos son estos dos que están aquí, más 2 por la sumatoria de los datos internos. Entonces, menos un 20avo, recuerda que esto que está aquí adentro da negativo. Entonces, negativo por negativo te da una velocidad de 12.72, digamos un tiempo, porque recuerda que este tiempo de dónde viene es del valor de las constantes. Entonces siempre, si tú miras aquí lo que te va a dar el tiempo son, aquí tienes unidades de concentración, ¿ves? Unidades de concentración. Entonces siempre también vas a tener vas a tener la velocidad de reacción. Entonces, digamos, combinando la velocidad de reacción con las unidades, ¿verdad? De la constante cinética también, porque recuerda que tienes una constante cinética, pues te va a dar aproximadamente 12.72 minutos. Entonces, este es el tiempo que le toma a ese tipo de reactor con la cinética que representan los datos ir de una concentración de 1.3 a 0.3. Eso es un reactor batch. Entonces, no es necesario, si tú tienes los datos de velocidad o incluso los datos de concentración, tú puedes construir esa tabla y utilizar técnicas numéricas para hallar valores, no solo de tiempo, sino también de volúmenes o de tiempos espaciales. Entonces, es este ejercicio de cómo se utilizan técnicas numéricas, en este caso integración por trapecio, para resolver este tipo de ejercicios.